Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todos los amigos que nos sintonizan una vez más a través de las pantallas de CERTV Canal 11 y también de Nacional FM. Les recordamos el día de hoy estamos transmitiendo a través del Facebook de CERTV Canal 11 y también importante reiterarles nuestras redes sociales como Udelas Oficial en Twitter y en Instagram y por supuesto que Udelas Universidad en Facebook. Francisco, hoy algo antes de iniciar el programa, un día muy importante porque se está celebrando el Día Mundial del Síndrome de Down. Así es, Saray. Un abrazo especial a todos estos niños y a adultos que nos acompañan. El programa de hoy es la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Tenemos como invitado en este primer bloque al docente Orlando García de la Udelas. Pero antes de eso vamos a ver un video que hemos preparado introductorio para este tema. Las matemáticas se han convertido en uno de los principales problemas para estudiantes, maestros y padres de familia. La tediosa comprensión de los procesos que conlleva esta ciencia la ha convertido en una de las asignaturas con mayor número de fracasos a través de la historia. Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas están ligadas a diversos factores que pueden ir desde algunos muy sencillos, como problemas para leer y escribir símbolos, hasta aquellos relacionados al conocimiento y que se ven reflejados en la asimilación y ejecución de las operaciones. El diagnóstico temprano de un déficit en el aprendizaje de las matemáticas por parte del docente y de los padres y la consecuente búsqueda de apoyo de especialistas que trabajen el área del conocimiento es una de las más eficientes alternativas para corregir las fallas en la edad temprana. En el programa de hoy analizaremos las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, sus causas y las recomendaciones de especialistas en ese tema para garantizar un proceso evolutivo satisfactorio. Bien, un tema, Francisco, que llama mucho la atención, el tema de las dificultades del aprendizaje en las matemáticas. Antes de entrar en materia, también debemos recordarles que nos pueden hacer todas las preguntas que ustedes tengan a través de nuestras redes sociales y sus sugerencias, porque nuestro invitado y también los que más adelante se van a estar uniendo a nuestro panel van a estar respondiendo esas preguntas, esas interrogantes en cuanto a este importante tema, las dificultades en las matemáticas. Así es, bienvenido, profesor Orlando García, docente de la Udelas. También ha trabajado en otros centros educativos como docente de matemáticas. Profesor, es muy importante conocer por qué las matemáticas se han convertido en la principal asignatura con mayor número de fracasos a nivel nacional. Bueno, buenas tardes ante todo. Yo considero que aquí hay muchas variables que están involucradas en este aspecto. Creo que una de las razones principales es el hecho de que se crea una especie de, o más bien se crea una matemafobia hacia la materia como tal. Es una fobia que se crea en las matemáticas. Esta matemafobia se introduce desde la sociedad. La sociedad como tal considera que la matemática es algo negativo, algo que si yo como padre no logré lograr el avance necesario en esa materia, lo más seguro o lo más probable es que mis hijos también reciban esto en su generación y ellos también no logren lo que yo no pude hacer. Pero bien es cierto, usted dice que los padres de pronto influyen en todo el tema de que el niño no quiera o se le dificulte el tema del aprendizaje en materia, en este caso en las matemáticas, pero también de pronto el mismo niño puede que desarrolle eso porque de pronto los padres hayan sido muy buenos en matemáticas, pero el niño simplemente no lo es o no tiene ese interés por las matemáticas. Bueno, también hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta, como el hecho de que variables como el docente, como la parte sociocultural, la parte económica, influyen también en esta parte de evolución. De hecho, se supone que en un estudio que hemos revisado, a medida que van pasando los años, más o menos cuando llegan a los 12 años se crea un declive de actitudinal, es decir, que ellos como que empiezan a rechazar las matemáticas por ciertos factores. Por ejemplo, esa etapa de transitar de lo concreto a lo abstracto, para ellos se les dificulta tanto que ellos se bloquean, entonces comienzan a rechazar la materia como tal. Es que cuando referimos a esta parte abstracta, en la parte real, podemos enfocarlo en las sumas y restas. Un niño en primero, segundo y hasta tercer grado puede visualizar y puede palpar de manera tangible dos manzanas, 2 peras para sumarlas, restarlas. Cuando habla usted de lo abstracto se refiere a problemas matemáticos que ya
ellos no pueden llevarlo a la realidad. ¿Cómo usted hace como docente para que un niño vaya teniendo esa atención que debe y se vaya interesando en la matemática sin que la rechace, sin que lo vea como que nunca lo voy a aplicar en mi vida, ¿para qué lo tengo que estudiar? Bueno, esto es algo fundamental que un docente debe tratar de lograr, tratar de conectar lo que da en su clase con la realidad. Si el docente no es capaz de contextualizar lo que hace en clase a la realidad, es muy difícil para el estudiante como tal conectarlo. O sea, ¿quién como él, como estudiante, no lo puede hacer? Entonces, el docente, en su necesidad y su deber, él es tratar el tránsito de lo real a la escuela, porque supuestamente, o más bien, la mayoría de los docentes piensan, o la sociedad piensa de que la escuela está muy desligada a lo que es la realidad. Entonces ahí hay un problema coyuntural que siempre implica estas reacciones negativas. Su experiencia en materia, ya como profesor dentro de un aula, ¿qué le dicta a usted el entorno con sus estudiantes de pronto? Bueno, aquí hay muchos factores que pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, el momento en que decimos de que el alumno viene con problemas de carencia económicos, todo esto dificulta. De hecho, estuve revisando en la mañana de hoy un estudio que hizo la profesora Nidia Castellón, no sé si lo ubican, la que es directora de actividades curriculares particulares. Ella sostenía que está muy ligado que un estudiante que de pocos recursos pueda lograr en el transcurso del tiempo desempeñarse con éxito en los estudios. Es decir, que está muy ligado un buen estudiante con buenos procesos de estudio, de buenos recursos económicos, a uno que tiene pocos recursos. Entonces, todas estas limitaciones a la larga siempre surten ese efecto. Ese es uno de los aspectos, profesor, pero no podemos dejar de lado que hay otros factores que también inciden. Por ejemplo, el docente. Porque guste o no guste admitirlo, hay docentes a los que se le dificulta mucho el hecho de que sus estudiantes le logren captar esa atención o el mensaje que le quiera dar. Cuando llega un profesor a la hora de clases, hay algunos que tienen la característica de impartir como ese miedo en los estudiantes y decirle... La sugestopedia. Sí, empiezan a decirle a los niños, conmigo la materia va a ser difícil, la mitad del salón se me va a quedar. Van creando ese rechazo a los niños. Y si ya de por sí las matemáticas arrastran ese temor y esa matemafobia, como le llama usted, va a ser más difícil, porque ¿cómo voy a enfrentar a un profesor y encima una materia que se me ha hecho difícil? Bueno, estos son aspectos que definitivamente uno no quisiera que pasaran, pero lamentablemente están en escena y lamentablemente lo que hacen es crear un efecto más negativo a la materia como tal. Y con todo esto, cómo se observan el nivel de deserción y el alto nivel de fracasos que tenemos a nivel nacional y que lo reportan todos los años el Ministerio de Educación. Aquí es importante también, hablaba también usted de otros factores sociales, pero también en la misma aula de clases encontramos otro factor. Un grupo de más de 30 estudiantes, un profesor tratando de explicar y llevar un ritmo para todos los estudiantes. Es muy complicado, tal vez habrá estudiantes que logren llevar ese mismo ritmo del docente, asimilar todo, llevar las prácticas y salen bien en los ejercicios o parciales. Sin embargo, otro grupo no entenderá nada y otros por temor simplemente no preguntan y se llevan el temor a casa. En la casa no hay un padre o un primo o un vecino que lo pueda ayudar, fracasan en el examen. ¿Se preocupa realmente el docente de hoy día porque todo su grupo vaya al mismo nivel? Aquí hay factores que entran en juego y uno de ellos, como tantos, es la preocupación de un docente por tratar de cubrir todo el material o la currícula que se espera durante el año escolar. Hay una desesperación que pienso que se preocupa más en la cantidad que en la calidad, que muchas veces no se cumplen ni siquiera los objetivos básicos necesarios para pasar de un nivel a otro. Eso es una importante reflexión. Ya saben, más importante calidad que cantidad. No preocuparse por culminar todo el pensum, sino porque lo que se ve se ha bien asimilado por los estudiantes. Saray, es momento de irnos a un corte. Les recordamos seguirnos a través de CERTV Canal 11, Nacional FM y nuestras redes sociales en Facebook, Udelas Universidad, y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta en este su programa, La Voz Udelas, por CERTV, Canal 11 y también por Nacional FM. Importante recordarles que nos pueden ver a través del Facebook que está el día de hoy transmitiendo CERTV, Canal 11 y por supuesto que también a través de nuestras redes sociales, @UdelasOficial en Twitter, Instagram y por supuesto que en @UdelasUniversidad en Facebook. Todas sus preguntas las pueden estar enviando y nuestros especialistas, Francisco, van a estar respondiendo. Así es, Sara, y en este bloque se nos suma la licenciada Marian Mudarra, psicóloga del CIAES, la Clínica de Udelas. Bienvenida, Marian. Vamos a ir integrando el tema como estamos tratando la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, ahora viendo desde otro aspecto. Quedamos en el bloque anterior de que hay diferentes aspectos que inciden o factores que inciden en el aprendizaje, en la dificultad que se le da a un niño o a un adolescente en el aprendizaje de las matemáticas. Veíamos aspectos como los problemas socioeconómicos, y esta es la parte que queremos ahondar ahorita. ¿Qué tanto usted, profesor Orlando, que ha tenido la experiencia de trabajar en dos colegios totalmente distintos, cómo es la realidad a la que usted se enfrenta? Si realmente sí incide ese aspecto social o económico en el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, al trabajar en colegios de distintas situaciones sí incide mucho este aspecto, porque en el caso de colegios como el área de San Miguelito son áreas más vulnerables. La sociedad tiene otras perspectivas y por ejemplo los estudiantes a veces no tienen el apoyo de los padres, como en el caso de otros lugares que sí he observado que se tienen un apoyo más de cerca con el docente. Hay un acompañamiento más claro que difícilmente se ve en otras partes. Y también un tema que se debe de abordar es la práctica. Las matemáticas simplemente son practicarlas también para poder entenderlas. Porque, si bien es cierto, el docente llega al salón, imparte las clases, pero si uno no practica, tampoco puede avanzar. Ahora vamos a integrar un poco la parte psicológica, licenciada Marian, para que nos comente un poco cómo se da este proceso de aprendizaje. ¿Cuál cree usted, desde el aspecto psicológico, que es ese factor que incide en que los niños tengan esa matemáfobia? Bien, hay diferentes factores que influyen pues esa aprensión muchas veces a la matemática, y es importante resaltar que todas las personas tenemos la capacidad de aprender, simplemente que no al mismo ritmo, y eso es a veces pues difícil de comprender en el sistema educativo, más cuando tenemos docentes con 40, 35 estudiantes en un salón. ¿Cómo avanzas al ritmo de tus estudiantes? Entonces muchas veces 4, 5, máximo 10 estudiantes van al ritmo del profesor. Entonces los demás, ¿cómo quedan? Cuando llegan a casa, ¿qué apoyo tienen de sus padres para la parte de las tareas? Si están trabajando, si pues por el motivo de trabajo le facilitan un tutor al niño. Entonces son muchos aspectos que vamos viendo, pues que van influenciando en ese rendimiento que un niño como adolescente tenga en las matemáticas, además del factor emocional. Sabemos que muchas veces hay niños pues que presentan ansiedad, depresión, entre otros aspectos, pues cuando están frente a situaciones de separación de sus padres, entre otras cosas. La parte emocional tiene mucha influencia, entonces ahí vamos viendo que son diferentes factores que nosotros tenemos que ir estudiando, que tenemos que ir involucrándonos, siempre y cuando el niño también pues tenga una capacidad cognitiva normal, porque también existen evaluaciones y nos hemos dado cuenta que hay niños que tienen una discapacidad cognitiva, que por supuesto su ritmo de aprendizaje es mucho pues más lento. También cuando niños que tienen una inteligencia límite, que es lo que antes se le llamaba lento aprendizaje, quiere decir que estos niños también están predispuestos a tener un mayor o un menor, mejor dicho, rendimiento. Entonces todos estos aspectos deben ser tomados en consideración a la hora de ver, bueno, qué factor puede estar influenciando para que un niño no tenga un rendimiento adecuado en las matemáticas, además de la parte también motivacional. ¿Qué tan motivado me siento yo de ir a la escuela? Y hay veces que tú le preguntas a los niños, ¿tú por qué vas a la escuela? Y es que bueno, porque es que me mandan. ¿Y qué pasa si no vas a la escuela? No sé, o sea, muchas veces mandamos a los niños a la escuela y ni siquiera les explicamos por qué. Y entonces yo le digo, ¿tú sacas buenas notas? Sí, ¿por qué? Porque si no me pegan en casa. Entonces ese no es el porqué de un niño debe tener buenas notas o estudiar. Entonces muchas veces nosotros como padres debemos tener mucho cuidado y orientar a nuestros hijos el por qué van a la escuela, el por qué deben estudiar, el por qué superarse.
no siempre se puede contar con ese apoyo en casa. Sabemos que hay padres y madres que trabajan, el niño sale de la escuela y se queda un tiempo solo, no tiene ese refuerzo o esa... Sabemos que un niño de primaria difícilmente va a tener por iniciativa propia el interés de llegar de la escuela e inmediatamente ponerse a hacer tareas. Necesita muchas veces una persona que esté detrás de él y que le diga, fulanito, ponte a hacer la tarea o ven en qué te puedo ayudar. Cuando no se tiene ese apoyo, el esfuerzo es el doble. Se lo echan entonces todo encima la carga al docente. No se puede, el docente tiene otros 30 estudiantes que apoyar en el aula de clase. Profesor, ¿cómo haría usted? ¿Qué consejos le da usted a esos padres que tal vez saben que no tienen a sus hijos, pero cómo pueden buscar la manera de ayudarlos para este aprendizaje de las matemáticas? Bueno, yo considero que las escuelas deberían tener algún tipo de programas de tutorías de apoyo para ver cómo tratar de solventar el tipo de dificultades que tiene. De todos modos, yo considero también importante que el padre como tal debería tratar de integrarse a la escuela de alguna manera u otra, aunque no tenga tiempo, de buscar ese espacio para tratar de conversar con el docente, de explicarle las dificultades que tiene su hijo o su tutorado, porque como sea es parte de el deber de padre, y también el deber de un docente como tal también es tratar de ver cómo tratar de solucionar en la medida de sus posibilidades este problema de aprendizaje que tiene algún tipo de estudiante. A lo mejor no lo logre el 100%, pero por lo menos tratar de cubrir parte del objetivo, porque yo creo que como docente es importante que esa parte se cubra más que todo. Otro aspecto que vemos es también la parte en la que los niños van aprendiendo a sumar, a restar. Se les complica mucho en la primaria. Licenciada Marian, usted recomendado la parte de estimulación temprana, ¿cómo podría usted orientar a los padres para que ayuden a los niños a asimilar este proceso? Por supuesto, es importante que los padres se involucren en la educación. Un maestro, un profesor puede ayudar, ¿verdad? Sin embargo, los que tienen el papel fundamental en esto son los padres. Entonces, muchas veces los niños se les dificulta los conceptos abstractos en la parte matemática. Muchas veces cuando estudiamos las matemáticas, bueno, apréndete cuánto es 3 por 3. Pero entendemos la lógica que 3 por 3 es 3 veces 3 y qué significa eso y cómo tú de manera pues concreta puedes explicárselo a un niño. Entonces cuando ya entendemos la lógica se nos es mucho más fácil. Yo recuerdo cuando aprendía las matemáticas, me la aprendía de memoria, pero no entendía que 3 por 3 era 3 veces 3. Pero cuando no lo analizamos, cuando lo logré analizar se me fue mucho más fácil. Entonces esa parte, ¿no? Hacerle de manera divertida a los niños los aspectos de las matemáticas y los padres involucrarse. Sé que trabajamos, sé que es difícil muchas veces, que llegamos agotados del trabajo. Sin embargo, esa parte y ese vínculo de que el niño se dé cuenta de que su papá se preocupa, que le ayuda con sus tareas, que le refuerza los aspectos negativos, nada mejor, te lo puede decir un tutor, oye, estás avanzando, lo estás haciendo bien, pero nada va a llenar más el corazón de un niño que un papá o una mamá se lo diga. Entonces creo que es importante que los padres tomen conciencia de la importancia que es que se involucren en la educación de sus hijos. Y lo hemos visto en muchos ejemplos. Y comentaba en estos días con personas y les invito a ver la película Manos Milagrosas, que era el niño más tonto de la escuela. Y incluso en su salón se lo decían, eres el más tonto de la clase. Y como esa madre, pues a través de mucho reforzamiento positivo en casa le decía, si los demás lo hacen, tú también lo puedes hacer. Y pues cómo le colocó menos televisión, pero leer más libros, y cómo esto fue haciendo que los niños fueran avanzando y fueran mejorando. Y hoy en día esa es la historia de Ben Carson, que es uno de los mejores neuropediatras que están en los Estados Unidos, y pueden buscar su historia y les invito a ver esa película Manos Milagrosas. Y definitivamente el rol del padre y de la madre es sumamente importante. Eso también debemos tomar en consideración eso en cuanto a la parte emocional, y que los padres deben involucrarse en la educación de sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando este padre de pronto y esta madre, usted lo mencionaba al inicio, están en un proceso, vamos a decir, de divorcio, de separación, y el niño queda como en un tercer plano? ¿Qué pasa con este niño? Ok, es importante y qué bueno que pues lo resaltan. Y primero que todo hay que saber que existen exparejas pero no expadres. Entonces a veces los padres
sí, yo me separo de mi pareja, pero ese no es tu ex hijo, ese va a ser tu hijo Toda la vida. toda la Una vida. responsabilidad. Entonces una responsabilidad que si la pareja o expareja en ese momento no saben manejar, es bueno que busquen atención. A mí me ha tocado orientar a padres qué hacer y qué no hacer cuando están en un proceso de separación para pues que los niños vayan también aceptando ese proceso, que es también un proceso de duelo, porque es una separación y una pérdida que, claro, la ilusión de todo niño es que sus padres estén juntos, pero si no van a ser felices juntos, bueno, vamos a adaptarnos a la separación. Entonces es importante también que los padres busquen apoyo psicológico, apoyo pues para sus hijos, y que también sean orientados, porque ya ahí sí hay componentes emocionales y muchas veces los niños bajan su rendimiento, tienen mucho más problemas de distracción, y por supuesto que esto influye en el aprendizaje y no solamente en las matemáticas, sino a nivel general. Ahora, este es uno de los factores más importantes, el factor emocional, el factor psicológico, que nosotros no vemos, que tal vez no palpamos, y como no lo vemos reflejado en notas que los niños traen a casa, nos olvidamos que existe. Pero es muy importante que la psicóloga aquí nos lo está recordando, y a los padres hacer ese llamado, que siempre les brinden ese apoyo y esa atención que sus hijos requieren. En el caso acá con el profesor Orlando, vemos otro factor que también va en aumento y que lo vemos reflejado hoy día, y es el contenido académico, el pensum académico que había hace unos años en el nivel de media y premedia, lo han bajado a nivel de primaria. Me ha tocado ver casos de primos o amigos que en sexto grado ya están dando principios de álgebra. Sabemos que los estándares internacionales lo exigen, hay que preparar mejor a los niños, pero ¿qué tan positivo es tratar de elevar el estándar si vemos que la realidad en la primaria es que los números de fracasos van en aumento? Bueno, aquí es importante tomar en consideración ciertas cosas. Las etapas de Piaget sugieren que un alumno cuando tiene 12 años más o menos lograr avanzar a la etapa abstracta. Pero en los niveles panameños observamos que en esos años todavía para ellos es muy complicado ese tránsito de lo concreto a lo abstracto. Ellos todavía en ese momento todavía están tratando de comprender nociones, como usted hablaba hace un momento, del 3x3. O sea, y para colmo del apoyo, muchas veces los docentes ni siquiera comprenden la noción que están presentando en las clases. Entonces, aquí hay como una doble dificultad, una doble barrera. No se entiende que el alumno le cuesta el tránsito de la aritmética a lo algebraico, y segundo, el docente o el maestro no domina el área en sí. Entonces tenemos dos dificultades que acrecentan más los niveles de fracaso que tenemos en los alumnos. Entonces ahí juega también un papel importante. ¿Por qué medirnos con países que obviamente sabemos que van mucho más avanzados y que la calidad de vida, su sociedad es totalmente diferente a la sociedad nuestra? ¿Por qué tener que cumplir? ¿Por qué siempre esos tener que estándares, esos requisitos? Sabemos que es muy importante, no se puede bajar el estándar, pero se puede mantener como se ha tenido para lograr la eficacia de los niños. ¿Por qué tener que, como que dice, rellenarlos todo a un contenido para ir a competir, que influye en lo que usted mencionaba en el bloque anterior? Buscar calidad y no cantidad. Bueno, es que para mí yo siento que es una disyuntiva que siempre hemos llegado. Puede ser que posiblemente tratemos de tratar de ubicarnos en otros niveles donde todavía no hemos logrado cubrir ciertas expectativas o objetivos del país. O sea, debemos tratar de ver cómo subsanamos estos procesos para lograrlo, más que todo. Bien, luego de estas reflexiones de ambos especialistas, vemos un nuevo corte. Recordamos seguirnos a través de CERTV, Canal 11, Nacional FM. También la transmisión en Facebook Live a través del Facebook de CERTV, y en nuestras redes sociales, Udelas Oficial en Twitter e Instagram, y Udelas Universidad en Facebook. Ya regresamos.
Bien, seguimos en este su programa La Voz de Udelas a través de Ser TV Canal 11 y también a través de Nacional FM y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad y también en Facebook Live de Ser TV Canal 11. Francisco se incorpora a nuestro equipo de trabajo, una estudiante, en este caso Yolanda Altamiranda, de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la Universidad Especializada de las Américas. Bienvenida, Yolanda. Tú eres el ejemplo que mencionaba el profesor en el primer bloque. Eres un estudiante que dirige tutorías en la Facultad de Biociencias y Salud Pública. Coméntanos un poco esta experiencia, cómo inicia estas tutorías y a qué niveles las diriges. Bueno, sí, buenas tardes. Primero que nada, la Facultad de Biociencias y Salud Pública tiene un programa acerca de tutorías para más que nada los estudiantes de Ingeniería Biomédica, que son los que presentan un poco más de dificultad en lo que es el área de matemáticas y física, y además de eso también prestamos servicio de tutoría a la otra Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas en lo que es la carrera de Radiología. ¿Cómo inicias este proceso de tutorías? Me imagino debe ser muy buena en las matemáticas, tú le ayudas a tus compañeros, pero también sería a todos los niveles, a los niveles que van, tu carrera son 4 años. 4 años y medio. ¿Diriges las tutorías a todos los niveles? ¿Qué tipo de matemática les aplicas? Bueno, la tutoría va más que nada dirigida a los que son de primer ingreso, ya que no están como muy adaptados a lo que es la matemática ya del área universitaria, que es como más cálculos y estas cosas. Entonces, como ellos no están muy adaptados a lo que es la universidad, entonces por eso la facultad les brinda lo que son estas tutorías para que ellos ya se vayan amoldando a lo que es el sistema universitario. Aproximadamente como cuántos estudiantes están en la misma situación que tú. Pues a los que se les brinda tutoría. No, los que brindan las tutorías. Aparte, me imagino que debe haber un grupo de estudiantes que son los que se encargan. Aproximadamente como cuántos son. Bueno, sí, generalmente como son 2 salones de lo que es la carrera de biomédica, entonces son 2 tutores. Profesor Orlando, usted lleva coordinación con estas tutorías. ¿Cómo ha sido el mecanismo de apoyo con penetración que usted como docente tiene con los estudiantes como Yolanda para ayudar o darles apoyo necesario a los estudiantes que no logran captar de la misma manera que el resto del grupo la enseñanza de las matemáticas? Bueno, directamente no soy el coordinador de programas de tutorías, pero sí tengo uso de cómo se maneja el programa. El programa es un programa que ya tiene alrededor de unos 3 años en la Facultad de Biociencias. De hecho, también tenemos docentes que apoyamos como tutores a algunos estudiantes cuando solicitan temáticas específicas que tienen algunas dificultades y vemos cómo resolvemos el problema. Actualmente estamos tratando de crear un acuerdo académico por medio del cual esto se programe bien el programa de tutorías a nivel de la misma universidad como tal. Yolanda, ¿cuál ha sido esa realidad con la que te encuentras al empezar las tutorías? Sobre todo en el primer ingreso, esa deficiencia de arrastre que viene desde la secundaria al entrar en la vida universitaria, ¿sigue al avanzar a segundo y tercer año o es en primer año donde te encuentras el mayor número de problemas? Bueno, generalmente es en primer año, ya que no todos vienen con el mismo nivel académico y a muchos les cuesta llegar al nivel que deben estar para entrar a la universidad o para más que nada esta carrera de biomédica que exigen lo que es el área de matemática y física. Entonces requiere de mucho empeño, más que nada de parte del estudiante, porque lo que es matemática y física es practicar, pero si el estudiante no tiene el empeño suficiente, entonces por más que tenga muchas tutorías no podrá seguir adelante en la carrera. Además de eso también cuando son muchos en un solo salón, eso también presenta dificultades, porque de repente uno se entretiene con el otro y entonces no le prestan la atención debida que requieren al profesor o a la tutora también. Aquí es importante, los estudiantes que buscan la tutoría regularmente porque no le entienden al docente. Ustedes como tutores utilizan otros mecanismos para la enseñanza de las matemáticas. ¿En qué te basas tú, por ejemplo, tu experiencia propia? ¿Qué utilizas para que la enseñanza sea más divertida, por llamarlo de alguna manera? Bueno, sistemas más que nada que sean como más simples para nosotros como estudiantes a la hora de explicar, porque tal vez a veces algunos profesores utilizan sistemas que de repente se demora uno más para llegar a la respuesta o cosas que ellos no están acostumbrados, que han visto en lo que es el colegio. Entonces, ya basado en mi experiencia, yo sí utilizo sistemas que sean más cómodos para ellos. Aquí entraría un poco la parte psicológica, porque si vemos el apoyo de los estudiantes, crea más empatía entre ellos. ¿Por qué usted cree que existe esa barrera entre el profesor, sobre todo en las áreas de matemática, física y química, y el estudiante? Por supuesto, es importante resaltar que el profesor tiene influencia, no del todo, pero sí tiene influencia de cómo
los estudiantes pueden percibir a través del profesor las matemáticas. Incluso hay profesores desde que vemos como que ya viene el profesor, o sea, de por sí la materia en algunos casos se nos hace difícil, porque es importante resaltar que no todos tenemos las mismas habilidades que otros. Y por supuesto, las matemáticas hay personas que por predisposición genética y otros aspectos se les facilita más entenderla. Todos tenemos la capacidad de aprender, pero no todos al mismo ritmo. Entonces, hay docentes que definitivamente tienen esa empatía con el estudiante, tienen esa motivación hacia el estudiante, de pronto tienen o buscan la facilidad para que el estudiante entienda. Por otra parte, hay profesores que no, que simplemente crean una barrera desde el principio y llegan incluso amenazando a los estudiantes, y muchas veces esto también crea un bloqueo en los estudiantes, y ahí es donde nos vamos, la parte académica, la parte emocional, que no solamente es la parte académica, sino también la pedagógica. Y hay profesores que son muy buenos en física, química y matemática, pero a la hora de pasar esos conocimientos a los estudiantes, no cuentan con las herramientas adecuadas a nivel pedagógico para que el estudiante logre captar. Incluso a nivel educativo muchas veces vemos profesores que dicen: ay, yo soy el más malvado y conmigo se quedan muchos estudiantes y eso los agrada. Pero muchas veces tenemos que tomar en consideración, ¿será que están fracasando los estudiantes o estoy fracasando yo como docente? Cuando tú tienes un 80% de fracaso en tus estudiantes, quiere decir que la forma que estás utilizando para transmitir una información a los estudiantes no está siendo captada de la mejor manera. Entonces es una forma de analizarme yo como docente, qué estoy haciendo, qué herramientas estoy utilizando, estoy motivando adecuadamente a mis estudiantes, qué estrategias estoy utilizando. Entonces hacerme una autoevaluación, porque entonces si más del 80% está fracasado, quiere decir que la alerta es conmigo. Entonces muchas veces eso, cuando nosotros, y yo le digo a mis estudiantes, cuando yo coloco un parcial, un semestral, los estoy no solamente evaluando ustedes, me estoy evaluando yo. ¿Qué tan buena profesora soy? ¿Qué tanto llegó mi mensaje? ¿Qué tanto logré enseñarles a ustedes? Entonces yo me estoy autoevaluando cuando ustedes me hacen un examen. Entonces muchas veces eso, que el docente debe comprender que nuestra principal labor como docentes no es quedar a los estudiantes, sino que ellos aprendan. Y si nosotros no estamos logrando que ellos aprendan, entonces debemos buscar herramientas pedagógicas y autoanalizarnos qué podemos hacer para poder ayudar a nuestros estudiantes. ¿Qué pasa con ese estudiante que de pronto va a un aula de clases y ya va el profesor con esa predisposición de que solamente me pasan 3, el resto se va a quedar? ¿Qué hago yo o cómo reacciono yo como estudiante ante un profesor, ante un docente con este tipo de actitudes? Bien, eso va a depender del estudiante. Hay gente que eso los motiva más, los reta. Ah, sí, bueno, yo voy a estar entre esos 3 porque yo no me voy a quedar. O sea, hay estudiantes que tienen ese, de pronto, se motivan mucho más, pero hay otros que van a decir, ¿para qué? Pues si yo ni entiendo, y ya entonces se empiezan a desmotivar, ¿no? Y hay otros aspectos a nivel de personalidad. Entonces, es bien importante el rol del docente también dentro pues de lo que es la parte de aprendizaje, no solo en matemáticas, sino a nivel general. Mencionaba Marian herramientas. Justamente en eso quiero basarme, Yolanda. ¿Qué herramientas utilizas tú, distintas a las que utiliza el profesor, para lograr entonces que los estudiantes aumenten ese ritmo de evaluación que al final va a ver el profesor Orlando en sus exámenes? ¿Cómo los ayudas tú? Si nos vamos al nivel práctico, cuando te sientas con ellos a explicarles las clases, ¿cuáles son esas herramientas que utilizas? Bueno, una de las ventajas de las tutorías es que puede ser grupos más pequeños y así el mensaje llega de manera más directa hacia ellos. Además que como ellos están tratando con un estudiante igual que ellos, se sienten con la mayor confianza de preguntar 2, 3, 4, 5, 10 veces si no entienden algo. En cambio con el profesor de repente le da miedo, le da pena, y como son también de primer ingreso, está como preguntando si no entendían, pero en cambio con un estudiante sí son más abiertos a preguntar cosas que no entienden. Usted como profesor, me imagino que encontrará siempre, después de 1 o 2 meses de clases, cuáles son los estudiantes, los puede evaluar, los estudiantes que más rinden al salón. ¿Optan ustedes como docentes por hacer grupos más pequeños para que ellos redirijan esas enseñanzas que usted da a sus estudiantes? Sí, de hecho, básicamente una de las estrategias que uno siempre utiliza
captar a estudiantes como Yolanda, que de hecho en ese momento fue que me di cuenta que ella tiene esas habilidades, y tratar de sugerirles de que apoyen a sus compañeros para tratar de darles respuesta de repente a la que uno considera que realmente algunos nos captaron. La matemática es simbólica, es cuadrada, tiene que darte una respuesta. Hay profesores que evalúan procedimientos y hay profesores que evalúan solamente la respuesta. Si nos vamos a ese punto, ya existe un problema, porque habrá estudiantes que tal vez lleven el procedimiento mal y en el penúltimo paso antes de dar la respuesta falló un signo, tuvo la respuesta mal y el profesor le pone 0 puntos, fracasa el estudiante. ¿Cómo poder lograr que se evalúe realmente el esfuerzo que ha hecho el estudiante por llegar hasta ahí y no solamente una simple respuesta? Bueno, aquí volvemos y caemos en muchos aspectos que se toman en cuenta a la hora de la formación como docente. Lo decía Marian hace un momento, tenemos docentes buenísimos en matemáticas, en física, en química, pero qué difícil es transmitir esos conocimientos a los alumnos. ¿Por qué? Porque no tienen pedagogía, no tienen didáctica, porque dentro de su carrera solamente se limitaron a buscar el área de desarrollo como tal de la materia, pero se olvidaron que para transmitir el conocimiento se necesitan otras herramientas que no están en sí en la materia como tal. Que entra ahí un punto muy importante, que es el saber hacer, que es dentro de la educación, que es llevar ese conocimiento que tenemos a la práctica, y que muchas veces el docente a veces no lo hace. Él tiene el conocimiento, pero ¿cómo le enseño yo a un estudiante imagínate, ahora que bajaron el penso, ¿cómo le enseño yo a un estudiante de sexto, quinto grado, algo que se supone que él debe dar en tercer año? Y también entra la parte que usted nos comentaba en una reunión previa que tuvimos, profesor, sobre lo invertido que está el sistema. Tal vez vemos docentes en la primaria que tienen mucha pedagogía, pero no imparten esa disciplina a los estudiantes. Otros en la secundaria que imparten disciplina, pero no tienen pedagogía. ¿Cómo encontrar entonces ese punto de equilibrio para que la enseñanza y el proceso de desarrollo sea equitativo? Bueno, en ese aspecto me parece que el gobierno de la República ha intentado hacer esfuerzos, por lo menos en tratar de colocar soluciones, por lo menos a los maestros, dándole capacitaciones de seminario, de que ellos de que conozcan más las materias en sí como tal, de que conozcan las fortalezas y que aumenten su grado de atención a la materia. Y también en otro sentido también de que los docentes como tal en el nivel secundario, ellos también se apropien de la pedagogía que es necesaria para poder transmitir esos conocimientos. Ya lo saben, una importante reflexión para los docentes también, prestarle más atención a sus alumnos para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea equitativo para todos. Y buscar métodos, porque puedes tener toda la mejor disposición del mundo, pero si no tienes un método adecuado para que la mayoría te entienda, entonces ahí hay un problema. No va a funcionar. Bien, es hora de irnos a un nuevo corte. Recordamos seguirnos a través de Nacional FM, Ser TV, Canal 11, la transmisión en Facebook Live, en el Facebook de Ser TV, y en nuestras redes sociales, @Udelas Oficial en Twitter e Instagram, y Udelas Universidad en Facebook. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta con el programa La Voz de Udelas, hoy con el tema dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Recuerden seguirnos a través de Nacional FM y en las redes sociales @Udelas Oficial en Facebook, en Twitter e Instagram, y en Facebook como Udelas Universidad. Saray, vamos a tocar un tema muy importante en la parte académica. ¿Es necesaria o qué tan eficiente es el uso de la tecnología aplicada en el aprendizaje de las matemáticas? Vamos a encontrar opiniones a favor, en contra. Licenciada Marian. Es importante resaltar que la tecnología llegó para quedarse. O sea, definitivamente tenemos que adaptarnos a la tecnología, y como todo tiene su pro y su contra. Definitivamente que la tecnología, por ejemplo, a todos nos ha pasado que teniendo celulares eso ha reducido
en muchos aspectos la memoria. ¿Cuántos no sabemos los teléfonos celulares de nuestros familiares? Cuando antes nosotros sabíamos los teléfonos de nuestros familiares más cercanos. Entonces ahora hay procesos pues que nos han ayudado tanto a favor como en contra. Entonces hay aplicaciones que ayudan a las matemáticas. Si nosotros buscamos aplicaciones y juegos para niños que les ayuda a sumar, que les ayuda a restar, que les ayudan las divisiones, las multiplicaciones, y existen. Entonces, bueno, si los niños van a utilizar tecnología, procuremos que sea en su beneficio y pues utilicemos las herramientas que hay a nuestro favor. Pero qué tan bueno ha sido esto, profesor Orlando, porque lo hablábamos fuera de cámara. Hay estudiantes que hoy en día ni siquiera las tablas de multiplicar se las aprenden porque esperan que el aparato se las diga. ¿Usted se ha tenido que encontrar con esta realidad en sus salones o no? Bueno, tristemente eso es cierto. Estoy estudiantes que llegan a la universidad y desconocen las tablas de multiplicar y no les preocupa. Lamentablemente, como los tiempos pasan y uno tiene que avanzar en otros tipos de materiales, no podemos cubrir esas cosas por la necesidad, ¿no? Entonces, tratamos de ver cómo solventamos con una calculadora que de repente muchas veces, lamentablemente, ni siquiera la saben usar. Entonces, la tecnología a veces también es preocupante en ese sentido. O sea, hay que saber cuándo y cómo y por qué usarla, porque a veces le pregunto a los muchachos: ay, profesor, me equivoqué en la numeración. Claro, porque no colocaste bien los datos, porque no entiende realmente cómo se coloca en una calculadora tan sencilla un proceso aritmético, algebraico, lo que sea. Yolanda, tú eres la experiencia como estudiante. Coméntanos esa realidad que vives tú el día a día en un salón de clases. Bueno, la verdad que sería maravilloso si para cada materia pudiéramos utilizar las mejores aplicaciones para hacer lo que es matemática, pero es muy importante entender el proceso matemático, entender una derivada, entender una integral. ¿Por qué? Porque esa matemática que yo estoy dando en primer año es la que yo voy a aplicar luego en física, en electrónica, en circuito. Entonces, si yo no entiendo desde el principio cómo funciona, entonces más adelante cuando yo lo tenga que aplicar a la vida cotidiana, yo no voy a saber, por más que tenga toda la tecnología, no voy a saber cómo emplearla. No hay un proceso de análisis, se va a hacer todo de manera mecánica y tampoco no tiene sentido que sea de esta forma. Queremos ya para la parte final encontrar una conclusión de cada una de las alternativas o de las opciones que tenemos, el aporte que podemos dar para que este aprendizaje en las matemáticas sea más efectivo, para hacerlo más atractivo sobre todo a los niños que están empezando y es donde se crea el mayor rechazo. Profesor Orlando. Bueno, en ese aspecto yo considero importante, yo hablando como docente, que el docente tiene que preocuparse de ciertos aspectos. Aspectos como el conocer más la materia, que muchas veces uno lo desconoce. Conocer más pedagogía, que es importante. Conocer más de la tecnología, involucrar la tecnología en el aula de clase de una manera u otra. O sea, muchos aspectos que a veces no tomamos en cuenta. Motivar más a los alumnos a aprender la materia, a contextualizarla como tal, para que sea importante y fundamental en un futuro, que ya pueda ser útil a ellos en el futuro. Yolanda. Bueno, más que nada los estudiantes que practiquen, porque ahí es donde está la base de lo que es matemática, física, es en la práctica. Si no practicas, entonces al final no vas a poder lograr hacer nada, porque no es como algo teórico que de repente te lo memoriza un momentito y luego ya pasa. No, sino que requiere de la práctica para que uno analice los procesos. ¿Ese sea María? Muy bien, hacer un llamado a los padres que se involucren mucho más en la educación de sus hijos. Pues a los estudiantes, como dijo aquí la joven excelente, que deben practicar. Matemática es práctica y nadie nace sabiendo, tenemos que practicar. Los docentes también involucrarse más con sus estudiantes, ¿verdad? Es muy importante la parte de motivación. Y por supuesto también, si ustedes, tomando todo esto en consideración, notan que su hijo continúa teniendo dificultades, es importante que los maestros pues hagan una referencia para que en psicología se la atienda y ver si tiene alguna dificultad a nivel educativo, y ya entonces nosotros referir a los especialistas, ya que sí hay diagnósticos relacionados a los problemas de matemáticas. Entonces ya con una evaluación vemos si su coeficiente intelectual está acorde a su edad, y de allí pues referirlo a dificultad del aprendizaje, si presenta discalculia, que es lo que es un problema específico en las habilidades matemáticas. Entonces ya ahí diagnosticamos y damos tratamiento, pero entonces es importante que sean los maestros y sean los padres, si ven que a pesar de que toman cartas en el asunto, el niño practica y sigue teniendo dificultades, ya entonces lo traigan a un especialista. Podemos decir entonces que esto es una triada. El docente que tiene que cumplir su parte, el padre de familia y también el estudiante, porque no solamente todo recae en el docente,
sino que el Todos estudiante a también tiene que poner de su Los parte. padres darles apoyo, los docentes entender que no todos los niños van a avanzar de la misma manera y el estudiante poner el empeño, poner de su parte para las prácticas. Bien, ha sido un placer compartir con ustedes este maravilloso tema. Gracias. Gracias por sintonizarnos también a través de las redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @Udelas Oficial. También por seguir la transmisión en el Facebook Live de CERTV. Será hasta el próximo miércoles.